Aprobada. El acta de la sesión 18 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de la bancada republicana por la que informa que el diputado Schubert será reemplazado en esta sesión por el diputado Moreno. Ordinario 515 de la directora subrogante de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, mediante el cual, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuestos Sector Público año 2022, en glosa presupuestaria 19 del programa 300201 ANID, informa que para el tercer trimestre del año 2022 no se ejecutaron recursos otorgados por financiamiento extraordinario para becarios del programa Becas Chile y becarios de becas nacionales e investigadores de universidades acreditadas nacionales. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Puntos varios, se ofrece la palabra sobre temas varios, si es que algún diputado o diputada tiene algún punto. No. Pasamos entonces a la orden del día. Esta sesión está citada con objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Primero, recibir al Coordinador Nacional de Ciberseguridad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Daniel Álvarez Valenzuela, quien se referirá al Plan y la Política Nacional de Ciberseguridad. El señor Álvarez se encuentra conectado a la sesión y lo acompaña la asesora legislativa, señora Michelle Bordachar Benoit. Don Daniel, ahí lo vemos en pantalla ya y le damos la bienvenida y la palabra de manera inmediata. Muchas gracias, señor presidente, y con su intermedio a los honorables generales miembros de la comisión. Primero que nada, agradezco la oportunidad de poder presentar ante ustedes cuál es la política nacional de ciberseguridad y cuáles son las labores que está llevando a cabo el gobierno en esta materia. ¿Ven mi pantalla completa? ¿Sí? Perfecto. Sí, se ve bien la presentación. Perfecto. Bueno, una de las cosas que a nosotros nos interesa contextualizar es que cuando nosotros hablamos de ciberseguridad estamos hablando de varios bienes protegidos y entre ellos ciertos deberes que tienen el Estado y los particulares de proteger la información que las personas entregan al Estado para la prestación de los servicios en la relación de personas-Estado, pero también respecto a los particulares en la relación que tenemos en las prestaciones de salud, en el comercio electrónico, en la banca, en múltiples aspectos de nuestra vida social. Y cuando el Estado o las personas no actúan en materia de ciberseguridad, eventualmente se pueden afectar los derechos de las personas, a las personas en sí mismas, su patrimonio y la seguridad. Y por lo tanto, una de las cuestiones que nosotros hemos remarcado permanentemente en estos meses es que hoy día es importante tener presente que cuando hablamos de ciberseguridad no estamos protegiendo computadores. Lo que nosotros hacemos es que estamos protegiendo personas y estamos protegiendo a la sociedad en su conjunto. Y lo que hemos conocido, los distintos casos que han sido vistos en los últimos meses respecto a los ataques al CERNAC, al Estado Mayor Conjunto, a la Comisión Nacional de Acreditación del Ministerio de Justicia y al Poder Judicial, por mencionar algunos, dan cuenta de lo urgente e importante que es avanzar en la regulación nacional en materia de ciberseguridad, ¿ya? Porque además, como ustedes muy bien saben, y de hecho estas sesiones dan cuenta de ello, antes, por ejemplo, la relación que teníamos los académicos, los expertos en temas que fueran de interés del Congreso, si queríamos opinar teníamos que desplazarnos físicamente a Valparaíso, y era una condición ineludible. En cambio, hoy día nosotros tenemos una buena parte de nuestra vida, la estamos llevando a cabo de manera remota como consecuencia de la pandemia, pero también como consecuencia de la digitalización de múltiples espacios de nuestra sociedad. Y por ello hoy día es tremendamente importante, junto con avanzar en la regulación, evaluar en qué posición está el Estado de Chile a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, y evaluar también qué es lo que estamos haciendo. Y quería compartir con ustedes un par de datos. Por ejemplo, el reporte más reciente de la Organización de Estados Americanos, que hace un informe cada 2 o 3 años en conjunto con el BID y utilizando una metodología de la Universidad de Oxford, es que mide cuál es el nivel de madurez que tienen nuestros países en materia de ciberseguridad, evaluando 5 dimensiones: política y estrategia, cultura y educación, formación y desarrollo de capacidad de las personas, marco regulatorio y normativa técnica. Y si uno mira los resultados de las 2 veces que se ha aplicado este estudio, es un estudio bastante objetivo, los indicadores son bastante precisos, Chile está en una posición de nivel intermedio en la región.
salvo Colombia y parcialmente Brasil, nosotros compartimos cierta posición de liderazgo en el desarrollo medio, porque si comparamos a la región con el resto del mundo, por supuesto que nuestro nivel de madurez es más bajo que los países desarrollados. Y para ello, afortunadamente, en el Estado de Chile existe desde el año 2015 una organización que se hizo cargo de regular la forma en que el Estado se aproximaba a la ciberseguridad. Y para eso, y ese es el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, que fue creado en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que se ha mantenido a lo menos en estos 3 gobiernos. Y hoy día contamos con una Coordinación Nacional de Ciberseguridad, que es la unidad que yo dirijo como coordinador nacional. Pero adicionalmente nosotros contamos con un instrumento, y es el instrumento sobre el cual quiero conversar con ustedes hoy día, que es la Política Nacional de Ciberseguridad. ¿Por qué una política? Porque una de las lecciones aprendidas cuando uno revisa lo que ha sucedido en otros países es que la acción pública y la acción privada en materia de ciberseguridad suele ser dispersa, suele ser enfocada en relación a los intereses que pueda tener cada sector o cada agencia de gobierno. En cambio, luego de una revisión exhaustiva, nos dimos cuenta que alrededor de 50 países en el mundo habían definido una hoja de ruta respecto a cuáles eran los objetivos comunes para un país, independiente si fuera el sector público o el sector privado. Y si uno mira el instrumento Política Nacional de Ciberseguridad, que se desarrolló entre el 2015 y el 2017, el objetivo final es contar con un ciberespacio entendido como una dimensión de la vida de las personas, libre, abierto, seguro y resiliente. Y cada uno de estos conceptos tiene un contenido específico. Por ejemplo, el libre hace referencia a que sea un espacio donde las Señor personas... Álvarez, disculpe, lo que Dime. pasa es que la presentación quedó sin modo de presentación, entonces quedó solamente como Política Nacional de Ciberseguridad. Entonces me imagino que usted está haciendo la presentación en base a las diapositivas, entonces para Claro, poder ir siguiendo. pero están viendo una Estamos, gráfica de la moneda. no, estamos viendo la presentación como Política Nacional, la primera, pero La no hemos primera, visto ya. como presentación. Vamos a ver qué Ya, está pasando aquí. Vamos a hacer el cambio ahí de... cambió la diapositiva recién. Vamos a ver si podemos cambiar el... Ya, ahí están viendo la pantalla completa avanzada, No, no, se ve volviendo al otro. Ok, y acá la ven. ahí se ve que Política Nacional de Ciberseguridad, el objetivo de las PNL Perfecto. es promover su ciberespacio. Voy a presentar aquí nomás de esta manera. ¿Ya? Perfecto. Y los objetivos tienen contenidos y propósitos determinados. Y en este sentido, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de resiliente, que es el último calificativo que tiene la política, es que una constatación que existe a nivel mundial y que nosotros también estamos haciendo presente, es que es imposible pensar en que vamos a tener un Estado o particulares o las empresas libres de ataques. Ataques e incidentes nosotros vamos a tener siempre, la diferencia está en que los países aprenden a cómo gestionarlos. Y en ese sentido se dice que la resiliencia es la capacidad que tienen las organizaciones de recuperarse en caso de un ataque. ¿Ya? Por lo tanto, cada uno de estos objetivos están pensados en un horizonte de tiempo, y en este caso los horizontes de tiempo son hasta este año, y luego la política lo que hace es que define objetivos estratégicos que debieron haber sido logrados o debieron haber orientado la acción del Estado y los particulares desde el año 2017 a la fecha. Y quisiera hacer un pequeño repaso de esto, porque en cada uno de los 5 objetivos estratégicos, que estos fueron definidos a partir de un trabajo público-privado que se realizó con organizaciones gremiales, con académicos, con sociedad civil, y además hubo un proceso de consulta pública en el año 2017, se determinó que un país como Chile, donde la tasa de penetración de Internet está cercana al 80% de la población, ya sea por su conexión personal, ya sea porque se conectan en el trabajo o en su lugar de estudio, necesitábamos contar con una infraestructura de la información que fuera lo más robusta y resiliente. ¿Qué significa esto? Que una de las, por ejemplo, si nosotros pensamos en la evolución en los últimos 7 u 8 años, cuando partió este proceso asociado a la Política Nacional de Ciberseguridad, una de las cosas que nosotros constatábamos es que nuestros principales hackers eran los desastres naturales. Había un terremoto, se cortaba la fibra óptica.
había un incendio forestal en el sur, se cortaba la fibra óptica. Había un deslizamiento de terreno en el norte, se cortaba la fibra óptica. Y esto daba cuenta de que la forma en la cual estaba diseñada nuestra red de telecomunicaciones, que usualmente pasa por, en este caso, la ruta 5 norte o la ruta 5 sur, cada vez que había un evento de estas características, perdíamos nuestra capacidad de conectividad a nivel nacional y había zonas del país que quedaban oscuras. Si uno mira lo que ha sucedido desde el año 2015 hasta ahora, este es uno de los aspectos en los que nosotros estamos mucho mejor parados. Porque, por ejemplo, hoy día, si uno mira las redes de fibra óptica que están desplegadas en el territorio nacional, tenemos redes que ingresan al país por el norte, por Arica, por el norte grande, redes que ingresan por el norte chico, tenemos capacidad redundante en Valparaíso, en Talcahuano y en el sur. Tenemos la red de fibra óptica austral, y además las redes entre sí se fueron conectando de manera distinta, superando un problema de diseño. Cuando antes se les pedía a las empresas que son dueñas de estas redes que cablearan de una forma distinta, lo que tradicionalmente hacían era cambiar de la vereda este de la norte-sur a la vereda oeste. En cambio, hoy día no. Hoy día el diseño de la red está mucho más pensado como una malla, de manera tal de que si cae un enlace, hay uno o dos más de backup que permiten que la comunicación siga sucediendo. Y este es uno de los aspectos sobre los cuales se preocupó la Política Nacional de Ciberseguridad. Por supuesto que nos sigue faltando más. Nosotros aspiramos a que, en el término de este gobierno, el proyecto de fibra óptica austral termine finalmente de conectarse en un canal por el Pacífico Sur con Oceanía y Asia, porque esto nos permitiría, hoy día toda la conexión chilena a Internet hacia el mundo pasa por cables de fibra óptica submarina que recorren la costa Pacífico de América del Sur y que se conectan a Estados Unidos. Por lo tanto, si alguna vez llega a pasar algo con esa conectividad, eventualmente nosotros podríamos quedar fuera de línea. Y el objetivo es que, de concretarse alguno de los proyectos de fibras ópticas patagónicas o australes, tenga la capacidad de conectarse por otro punto. Un segundo objetivo estratégico tiene que ver con velar por los derechos de las personas en el ciberespacio. Y este ha sido un eje transversal de la acción de los distintos gobiernos en materia de ciberseguridad, en el entendido que las personas, cuando ejercen derechos en el ciberespacio, lo hacen de la misma manera que lo ejercen en su vida analógica. Hoy día, el espacio más propicio para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, está radicado en las redes y plataformas digitales. A diferencia de lo que sucedía hace 15, 20 años atrás, hoy día las formas de manifestar o las formas de ejercer el derecho a la libertad de expresión suceden mayoritariamente a través de redes como Internet. Y de la misma manera, el ejercicio de la vida cotidiana en el entorno digital ha supuesto, por ejemplo, nuevos riesgos y amenazas. No hay que dejar de pensar, por ejemplo, que en el caso de privacidad, perdón, en el caso de privacidad o de protección de datos personales, uno de los riesgos que se supone debemos asumir cuando compartimos información personal en Internet es que esa información eventualmente puede ser afectada o dañada. Por lo tanto, uno de los objetivos estratégicos era diseñar mecanismos mediante los cuales el Estado y los particulares pudieran proteger de mejor manera el ejercicio de los derechos de las personas en el ciberespacio. Y aquí nosotros sí tenemos avance y este Congreso y esta Cámara de Diputados en particular contribuyó mucho a que esto fuera posible. Fue que primero se aprobó el convenio de Budapest sobre el cibercrimen y luego se aprobó la ley de delito informático que actualizó la legislación que era pre-internet, que era del año 1993, y hoy día Chile cuenta con un catálogo de delitos para sancionar aquellas conductas que son lesivas de derechos de las personas en el entorno digital, mucho más actualizado y que tiene mecanismos de cooperación internacional que antes no teníamos. Por lo tanto, si uno mira y tenemos el proyecto de ley de datos personales que se está discutiendo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y finalmente tenemos la discusión que se aprobó ayer en el Senado, ayer en el Senado en primer trámite constitucional, el proyecto de ley marco de ciberseguridad. Todas estas iniciativas lo que hacen es buscar construir un marco regulatorio para la ciberseguridad, teniendo presente los objetivos que les comento. El tercer objetivo estratégico tiene que ver con concientización en educación, buenas prácticas y responsabilidad, y quizá esto es donde nosotros estamos más al debe como país.
una de las cuestiones estructurales que se analizó cuando se elaboró la Política Nacional de Ciberseguridad en el año entre el 2015 y el 2017 fue que nosotros como país nosotros como país avanzamos rápidamente en la digitalización. Fuimos de aquellos países donde la tasa de penetración de Internet avanzó más rápidamente en la región. Es probablemente el que más rápido lo hizo. Pero ese proceso de digitalización no fue acompañado por educación. Ese proceso de educación no fue acompañado por capacitación. El proceso, por ejemplo, de transformación digital en el sector público y también en el sector privado significó cambiar máquinas de escribir por computadores sin enseñarles a los usuarios, a los funcionarios, a los trabajadores, a los estudiantes, lo que implicaba ese cambio. Y una de nuestras mayores debilidades como país es que todavía no hemos sido capaces de incorporar, por ejemplo, educación en higiene digital o educación en seguridad digital respecto a usuarios que, por ejemplo, son nativos digitales. Hoy día un chico, una chica, un niño, una niña que egresa de enseñanza básica o enseñanza media, sin perjuicio que el Estado en algunos casos le entrega una capacidad, le entrega un computador y en algunos casos una conexión a Internet, esa iniciativa no va acompañada, por ejemplo, por el desarrollo de currículum en esta área. Y esa es una debilidad que nosotros tenemos y que podemos esperar afrontar en los próximos años. Cuarto, cooperación y participación en el debate internacional. ¿Por qué este punto es importante? Porque una de las lecciones aprendidas, y que nos sucedió ahora a propósito del caso del Poder Judicial, es que cuando a un país le atacan ciertas infraestructuras o ciertas capacidades, uno tiene que estar atento a lo que pasa en el vecindario. El caso del Poder Judicial fue bien emblemático en esto, porque al Poder Judicial, cuando lo atacaron, de la forma además que lo atacaron, como un ransomware, un ataque muy parecido o similar había ocurrido en Argentina 2 semanas antes. Y, por ejemplo, el caso del Banco de Chile, que ocurrió en el año 2018, también 1 o 2 semanas antes, algunos bancos mexicanos de la envergadura del Banco de Chile habían sido atacados. ¿Por qué lo menciono esto? Porque hoy día el intercambio de información sobre incidentes o ataques de ciberseguridad, tanto a nivel nacional como internacional, nos puede poner en una mucha mejor posición para prevenir ataques. Ya que hay hartas lecciones aprendidas y son uno de los puntos sobre los cuales, por ejemplo, el proyecto de ley se hace cargo. Y por último, el último objetivo estratégico del 2022 tenía que ver con el promover el desarrollo de una industria nacional de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico que se hizo en esos años, nos dimos cuenta que Chile tenía una posición relativa de ventaja en relación a la región, porque teníamos una buena formación de ingenieros en Chile y teníamos una buena capacidad de desarrollo de tecnologías informáticas en un nicho muy acotado. Y si uno mira los números de la relación del 2015 hasta ahora, podemos ver que tenemos una industria nacional de la ciberseguridad que funciona y opera y que ha ayudado, por ejemplo, al Estado a resolver varios de los problemas que se han generado. Si ustedes se fijan, los objetivos estratégicos son objetivos de largo aliento, son objetivos que es imposible cumplirlos en 1 año, en 2 años, en 3 años, o en 4 años, y por lo mismo la Política Nacional de Ciberseguridad está pensada como una política de Estado. Y así ha sido la práctica. La política originalmente fue diseñada en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, siguió su implementación en el gobierno del presidente Piñera y hoy día forma parte de los compromisos programáticos del presidente Gabriel Boric. Y por ello, cuando uno revisa la acción en particular de lo que está haciendo hoy día el gobierno, es una política de continuidad. Estamos hoy día evaluando la Política Nacional de Ciberseguridad, la que le acabo de presentar, y esperamos tener a finales de este año un informe de cumplimiento. Estamos en preparación de una Política Nacional de Ciberseguridad en un horizonte 2023-2028, porque sin perjuicio que los objetivos estratégicos eventualmente pueden no haber cambiado mucho, la agenda de medidas de corto y mediano plazo efectivamente ha ido mutando en el tiempo y, por ejemplo, por mencionar un caso, la dimensión de género en el debate del año 2015 no estaba particularmente relevado, y hoy día sí está relevado, y hay cuestiones vinculadas, por ejemplo, a seguridad digital, a violencia digital de género, que la política tiene que, de alguna manera, recoger. Y también, si uno mira cómo han desarrollado países más desarrollados sus estrategias,
es que hacen revisión cada 4 años y van incorporando aquellos temas donde la mirada se quedó corta o donde las medidas para cumplir los objetivos resultaron ser insuficientes. Por lo tanto, este proceso se está haciendo en paralelo, se está evaluando la política actual y se está preparando los borradores de la política futura bajo mecanismos que van a ser abiertos y participativos y que considerarán también mucha cooperación pública y privada, y esperamos también un diálogo fluido con el Congreso. Y finalmente, lo que estamos haciendo de manera con mucho mayor énfasis es tomar el proyecto de ley que presentó el presidente Piñera a final de su mandato, que crea una ley marco de ciberseguridad y se establece una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Ayer fue aprobado de manera unánime en el Senado en general, se abrió el plazo de indicaciones y nosotros esperamos en las próximas semanas poder presentar indicaciones con 3 propósitos esenciales. Primero, simplificar la institucionalidad. El modelo orgánico que propone el proyecto de ley es un poco complejo y ahora extremadamente caro. Segundo, ampliar su ámbito de aplicación. Tal cual, si se aprobara hoy día, por ejemplo, el proyecto de ley marco de ciberseguridad, los únicos que estarían obligados a notificar incidentes serían los organismos públicos y las infraestructuras críticas. Por ejemplo, si hubiese hoy día un gran ataque o ciberincidente al retail y les robaran todas sus bases de datos y les robaran información sensible a todos los chilenos, no tendrían obligación. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si se afectara a un gran prestador de servicios de salud, no tendrían ninguna obligación. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que ampliar el ámbito de aplicación de la ley e incorporar al sector público, por cierto, pero también al sector privado de la manera más extensa posible. Y finalmente, lo que proponemos, o sea, las cuestiones que vamos a promover en la discusión de las indicaciones, es establecer obligaciones específicas para notificación de incidentes y para compartir información sobre incidentes tanto en el sector público y privado. ¿Y por qué les menciono esto? Porque hoy día nosotros, los casos que han generado la conmoción pública razonable y la reacción política en distintos niveles, son los casos que han afectado al Estado. Y yo les podría señalar que al menos esa misma semana en el sector público, en el sector privado, tuvimos ataques de gran envergadura. Pero como no hay una obligación legal de notificar a nadie, son incidentes que tradicionalmente pasan desapercibidos para la opinión pública. Y cuando está en riesgo el derecho a la seguridad informática de las personas, cuando está en riesgo el derecho a la protección de datos o el derecho a la privacidad, o incluso la posibilidad de desarrollar nuestra vida en entornos digitales, creemos que es necesario elevar los estándares y asumir que este es un compromiso país, tanto para el sector público como para el sector privado. Eso sería, quedo a su disposición, señor presidente, a cualquier consulta o requerimiento que pudieran tener los honorables diputados o diputadas. Gracias, señor Álvarez, por la presentación. Dejo abierta la palabra si hay algún diputado o diputada que quiera hacer alguna consulta respecto a la presentación del señor Álvarez. Bueno, yo tengo primero solicitarle pueda remitir la presentación a la Secretaría de la Comisión, objeto de poder remitirla a los miembros de la misma. Y segundo, usted plantea una debilidad en torno a la educación y capacitación en materia digital. ¿Cómo se está abordando la misma en mayor detalle? ¿Cómo se está haciendo particularmente desde la esfera pública? Porque hemos conocido particularmente que los ataques en el último tiempo han sido precisamente a instituciones públicas. ¿Cómo se está realizando primero esa coordinación a objeto de mejorar esa educación y capacitación, en este caso a los funcionarios y funcionarias? Y segundo, si aquello contempla un plan a objeto de financiar dichas capacitaciones, porque uno puede decir, generemos la obligación de capacitar, pero si tampoco existen los recursos para llevar a cabo dichas instancias, quedamos en lo mismo. Esa sería mi consulta, señor Álvarez. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a este punto, hay un par de iniciativas que quisiera compartir con ustedes. Primero, que efectivamente la debilidad que nosotros teníamos y que se diagnosticó en el año 2015 es algo que se mantiene, pero que hay algunas mejoras particulares sobre las cuales quisiera compartir. Primero, si uno miraba la oferta, voy a hacer un análisis como en etapas. Si uno miraba, por ejemplo, la oferta de formación especializada en materia de ciberseguridad en el año 2015, no había nada.
Hoy día tenemos carreras, tenemos diplomas, tenemos magíster y tenemos muchos cursos de formación técnica, ¿ya? Por qué menciono esto? Porque uno de los problemas que teníamos es que no teníamos formadores. O sea, podríamos haber iniciado un proceso de formación en materia de ciberseguridad, pero no teníamos personas que pudieran hacerse cargo de ese proceso. Esa deficiencia ya está subsanada y hoy día tenemos la primera generación de ingenieros en ciberseguridad, tenemos las primeras generaciones de magísteres en ciberseguridad y muchos diplomas. Adicionalmente, en el Estado, el último año del gobierno del presidente Piñera, se desarrolló una campaña pública para proteger claves, que es una de las primeras medidas orientadas a generar conciencia digital o generar ciertas prácticas de higiene digital en las personas. Adicionalmente, los funcionarios públicos, desde este año, todo el personal público vinculado directamente con labores en materia de seguridad informática o que tenga labores vinculadas a redes o sistemas, están siendo alumnos de diplomas gratuitos que se están impartiendo en colaboración con varias universidades. Y esto ha sido un programa extenso. Esperamos de aquí al próximo año que todos los funcionarios técnicos del Estado hayan pasado por alguno de estos cursos de formación. Y además se empezaron a realizar actividades mensuales de formación y capacitación especialmente enfocadas en el sector público. Y luego lo que viene ahora, a partir del próximo año, es que se aprobó un proyecto BID para fortalecer las capacidades nacionales en materia de ciberseguridad, que contempla recursos del préstamo, 13,5 millones de dólares, y del compromiso fiscal nacional, 13,5 millones de dólares. Y uno de los componentes de ese proyecto, que son alrededor de 5 millones de dólares, es para generar procesos de formación, capacitación y desarrollo de capacidades en el sector público y el sector privado. ¿Ya? ¿Qué va a significar esto? Por ejemplo, que vamos a tener campañas masivas de educación, pero también se va a generar material especial para, por ejemplo, el programa Enlaces, de manera de empezar a llegar al segmento de la población, niños, niñas y adolescentes, que son los usuarios primarios de tecnologías, donde todavía es posible introducir cambios importantes que pueden significar un cambio en el comportamiento en las conductas futuras. Por lo tanto, al menos en el corto plazo están estos recursos disponibles, que está en el diseño de su ejecución, y además continuaremos promoviendo el desarrollo de capacidades específicas en ciertos sectores específicos. Por ejemplo, si usted mira lo que ha pasado en los últimos años en el sector de la defensa, a propósito de uno de los incidentes que se generó y que fue público en el caso del Estado Mayor Conjunto, la defensa viene trabajando hace años en los cambios de las mallas curriculares de las instituciones, tanto sus escuelas oficiales como escuelas de suboficiales, para incorporar la dimensión de la seguridad informática. Y ahí tenemos una evolución en relación a los últimos 5 años. Por supuesto que nos falta, y la meta, si uno mira la experiencia comparada, es lograr que los contenidos de seguridad informática formen parte del currículum de la educación básica. De la misma manera que alguna vez tuvimos, ¿se acuerdan? Cuando yo tengo 45 años, cuando yo estaba en el colegio de enseñanza básica en los 80, teníamos seguridad vial como parte de los contenidos del currículum de enseñanza básica. Debiéramos avanzar hacia allá. Pero eso es un camino más largo y requiere de un trabajo mucho más coordinado, pero sin perjuicio de ello nosotros estamos disponibles para iniciarlo. Muchas gracias, señor Álvarez. No sé si existe alguna otra consulta por parte de los diputados o diputadas. Sí, señor presidente, ¿puedo hacer una consulta? Por supuesto, diputado Lilayú, Señor tiene la palabra. presidente. Sí. No escuchaba muy bien algunas cosas, puede que esté equivocado. Quiero hacer una consulta, si acaso lo dijo en la exposición, porque se me cortó parte de la exposición. Señor presidente, ¿me escucha, no? Se le escucha bien, Señor presidente, diputado. Se le escucha bien. Ya. La pregunta es si está cuantificado, a lo mejor lo dijo, pero yo no sé, y separado, ¿cuánto pierde? Diputado Lilayú, al menos nosotros se nos congeló la imagen acá en la sala. Ahí se volvió a conectar. Ahora sí. Ahí sí lo volvemos a escuchar. Sí, mire, una cosa, yo no sé si lo escuché bien totalmente, puede que, como tenía problema de conexión, es querer saber cuántos millones de dólares, por lo menos yo creo en Chile, se pierden, por ejemplo, en el mundo empresarial por este problema, ¿cierto? Lo que hay que invertir en detectar, invertir en equipos para
contrarrestar, etcétera, ¿cuántos millones de dólares se pierden a nivel de gobierno? O se va a perder porque ahí, me imagino, se van a tomar todas las salvaguardas, y a nivel de defensa. Yo no sé si existe cuánto es lo que significa en pérdidas para un país, sobre todo nuestro país. Esa es mi duda. Gracias, diputado Lilayu. Señor Álvarez, ahí puede contestar la inquietud. Señor presidente, por su intermedio, no hay estimaciones documentadas y fundadas respecto a la pérdida directa por incidentes o la pérdida por no adoptar los incidentes, pero sí le puedo comentar algunos casos, y aquí hay harta literatura que nos da cuenta de esto. Cuando una organización se resiste a invertir en materia de ciberseguridad, sea pública o sea privada, y eventualmente es víctima de un ataque, termina gastando entre 5 y 10 veces más lo que pudo haber costado la solución, ¿ya? Y aquí hay experiencia, o sea, sería súper interesante conocer, por ejemplo, lo que ha pasado en otros países donde tomar la decisión de no invertir. Hay un caso muy conocido, hace algunos años hackearon Equifax en Estados Unidos y les robaron una gran base de datos con los deudores crediticios en Estados Unidos. Bueno, se dice que ese incidente le costó a la empresa en costos directos al menos 6 millones de dólares. 6 millones de dólares es lo que le costó resolver el problema. Pero el costo total habrían sido por sobre los 60 millones de dólares. Cuando hackearon hace varios años atrás la empresa que le provee ciertos servicios a Lockheed Martin, la empresa que fabrica desde cohetes hasta aviones, el costo de un incidente fueron varios cientos de millones de dólares. Y en el caso chileno, no hay información pública disponible sobre esto, y yo creo que es algo sobre lo cual se podría avanzar, pero también resolver un incidente cuando ya ocurre, usualmente es mucho más caro que tomar las medidas previas para prevenirlo. Eso al menos es lo que puedo compartir con usted, señor diputado. Muchas gracias. Gracias, señor Álvarez. Bueno, no habiendo más consultas por parte de los diputados y diputadas, le queremos agradecer la presentación y de nuevo reiterar la posibilidad de remitir la misma a la Secretaría de la Comisión a objeto de poder compartirla con el resto de los miembros de la Comisión. Agradecerle su tiempo, señor Álvarez. No, muchas gracias a ustedes, y quedo a total disposición de la Comisión por si necesitan mayores antecedentes, y mandaré a la Comisión la presentación, junto con la política, para que la tengan. Gracias. Bueno, vamos a pasar al segundo objeto de esta sesión, que es continuar con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas Labra, Molina, Olivera, Ramírez, Schneider, Serrano, Undurraga, Videla y Omans, que establece la paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Boletín número 15.264-19 en primer trámite constitucional. Para tales efectos, escucharemos a los abogados del área legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia, señores Daniela Constantino Llaven y Gustavo Baer Neira, quienes se encuentran conectados a la sesión. Veo a ambos ahí. Le damos la palabra, ahí no sé quién va a iniciar en este caso la exposición. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos los honorables miembros de esta comisión, al equipo técnico, a la secretaría y a los asesores presentes. Agradecemos por su intermedio, presidente, la posibilidad de que nos haya invitado a exponer en relación con este proyecto de ley. Yo voy a desarrollar la primera parte de la exposición y después le daré la palabra a mi colega Gustavo Baer para que desarrolle la parte final. En los últimos años se ha generado un debate bastante amplio en torno a la paridad de género y la incorporación de esta en los distintos estamentos del aparato estatal. En ese sentido, como sabemos, este proyecto busca introducir la paridad de género en el ámbito de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a través de la adjudicación de becas y de proyectos de investigación con cargo al presupuesto estatal. Si bien la iniciativa pareciera tener un fin bastante loable, consideramos que esta iniciativa contiene problemas que son bastante críticos y graves a nuestro juicio. En primer lugar, se debe constatar que, según la iniciativa, la mayor presencia de un determinado grupo, en este caso los hombres o las mujeres, en ciertas áreas del conocimiento, sería un inconveniente.
En otras palabras, sin ofrecer razón alguna, la iniciativa presume un dato que es que la mayor cantidad de un sexo en algunas carreras constituiría por sí mismo un problema. Este diagnóstico proviene del feminismo radical que ignora intencionalmente las semejanzas y las diferencias entre los hombres y las mujeres y pretende vaciar de todo contenido lo femenino y lo masculino. Bajo esta forma de pensar, resulta esperable que la iniciativa atribuya la mayor presencia de personas de un determinado sexo en ciertas carreras al patriarcado y la existencia de un currículum oculto en ellas. En cuanto al fondo del asunto, la razón de ser de la paridad de género, además del discurso político y también mediático, es privilegiar el resultado y no los procesos en los que participan las mujeres, ya que con la paridad se aseguraría que la mitad de las becas serían adjudicadas para las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres y no por razones en función de su mérito académico o de su trayectoria curricular. La función de la paridad en ese sentido es igualar por alguna razón dos objetos que serían desiguales, aplicando algún criterio de paridad que justamente los torne iguales. Por ello, tratar de aplicar criterios de paridad a dos objetos que per se son iguales, como los hombres y las mujeres en dignidad y derechos, carece de total sentido. La idea del mismo número de hombres y mujeres en la adjudicación de becas y o proyectos de investigación en distintas áreas del aparato estatal o en la adjudicación de cargos de elección popular contrasta con la idea de la misma consideración y respeto para que ambos géneros accedan a los procesos de postulación y elección y eventualmente se les adjudique la beca para la que postularon. Esta igualdad sustantiva, también llamada de resultados, pretende una igualdad casi aritmética entre hombres y mujeres, que puede dar pie a injusticias y a situaciones que son totalmente absurdas, como por ejemplo que se elija a una persona para un trabajo no por ser la más idónea, sino simplemente por el género al que pertenece. Ello es injusto por cuanto la adjudicación de becas compete a la justicia distributiva según el mérito. Por lo tanto, la paridad de género contrasta e incluso contradice conceptualmente la igualdad. La igualdad no se opone a diferencias sociales o culturales y tampoco impide las distinciones por mérito o por capacidades de determinado tipo. No es una igualdad utilitarista o uniformadora que pretende abolir el pluralismo y la diversidad. En ese sentido, la paridad de género no solo atenta contra el derecho a la igualdad ante la ley, sino que además implica establecer por ley que habría personas de distintas categorías cuando todas las personas tenemos el mismo valor. Le doy la palabra a mi compañero. Efectivamente, estimado presidente, nosotros consideramos respecto a la solución que propone el proyecto, es decir, en definitiva, la forma de modificar la baja cantidad la adjudicación de proyectos y otorgamiento de becas a mujeres, nosotros consideramos al respecto que esta modificación es injusta, porque su objetivo final es la adjudicación, en definitiva, del 50% de los instrumentos, como denominar proyectos a mujeres, y del otro 50% a hombres, sin considerar previamente la cantidad de mujeres y de hombres que postulan a dichos instrumentos. La iniciativa podría favorecer la adjudicación de proyectos, no por motivos técnicos, al grupo que en definitiva tenga menor participación en un área del conocimiento, colocándolo en una situación de privilegio respecto del otro. Por ejemplo, para ilustrar lo anterior, nos podemos imaginar un concurso en el cual existen 2 cupos para obtener una beca, y en el cual postulan, por ejemplo, 8 hombres y 2 mujeres. Si aplicamos en este caso la paridad y solo se considera el sexo de los postulantes, las mujeres tendrían un 50% de probabilidad de obtener la beca. Recordemos, 2 mujeres competirían por un cupo, mientras que los hombres tendrían el 12,25% de probabilidad de obtener la beca. 8 hombres competirían por un cupo. Para arribar a dicha propuesta, pareciera que la iniciativa desconoce que algunos de los instrumentos son adjudicados con mayor frecuencia a hombres, principalmente porque estos tienen una mayor participación en definitiva, en las carreras relacionadas con dichos instrumentos. Por ejemplo, si uno analiza los instrumentos relacionados con Fondesit, Corfo, entre otros, históricamente han estado
vinculados con el desarrollo tecnológico del país, lo cual tiene una relación directa con determinadas áreas del conocimiento en las cuales predominan los hombres. Al respecto, si vemos la distribución, por ejemplo, de matrícula total de pregrado en el área de tecnología, es posible constatar que un 75,6% de los estudiantes de dichas carreras son hombres y un 24,4% son mujeres. En tercer lugar, y resuelto todo lo anterior, consideramos que los resultados que podría provocar esta iniciativa podrían ser injustos y en definitiva podría verse o constatarse una posible inconstitucionalidad del proyecto, ya que infringiría el artículo 19, número 2 de la Constitución, el cual asegura a todas las personas la igualdad ante la ley y establece textualmente que hombres iguales son iguales ante la ley, hombres y mujeres, perdón, son iguales ante la ley, al colocar en una situación favorable en la postulación ante una beca o de un proyecto a un grupo de personas, hombres o mujeres, por el solo hecho de tener menor presencia en un área del conocimiento. En conclusión, la iniciativa, al colocar la paridad de género en el centro, pone en definitiva en el centro de la palestra, en el centro de la discusión, un elemento de resultado y nos enfoca en el proceso en el que en definitiva debería ser la solución del asunto. Esto además podría provocar, como dijimos, graves externalidades al afectar a personas que solo buscan entregar lo mejor de sus conocimientos para el desarrollo del país. Muchas gracias, estimado presidente. Bueno, agradecer la presentación, la exposición. Dejo abierta la palabra a las diputadas o diputados que quieran hacer alguna consulta, alguna intervención al respecto. La diputada Serrano tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los colegas, las colegas y también a los, la y el expositor. Yo quería hacer una consulta porque escuché atentamente lo que se estaba exponiendo, pero no me queda claro cuál es el interés que tienen a través de esta exposición, porque no se hacen cargo o no he escuchado alguna propuesta que vaya en la línea de poder combatir la desigualdad que actualmente existen entre hombres y mujeres. Solamente escucho algunos datos que son más bien técnicos, que nos hablan también de probabilidades, pero esas probabilidades sabemos que en el mundo común y corriente, en la realidad, con los roles que también juegan las mujeres en torno al cuidado, a las desigualdades que también existen en mujeres de regiones, mujeres que tienen también una condición económica mucho más vulnerables que otras, que no les permita también poder acceder en igualdad de condiciones a esta adjudicación de fondos de investigación, sea también parte de un espíritu más propositivo. Me gustaría saber cómo hoy día el expositor y la expositora también se ponen a disposición de poder combatir claramente esta desigualdad. Gracias, diputada Serrano. No sé si la señora Constantino o el señor Baer pueden responder esa consulta. Por su intermedio, presidente, muchas gracias por la pregunta, es súper buena. Y bueno, nuestra opinión y nuestra propuesta es la siguiente. Lo que nosotros consideramos es que el tema de la paridad de género no soluciona los problemas de fondo que precisamente usted menciona que tenemos las mujeres para poder acceder a este tipo de becas, por ejemplo, a un cargo de elección popular o para poder desarrollarnos ampliamente en el ámbito laboral. Usted mencionaba distintos temas como el tema de qué pasa si una mujer vive en una zona rural, qué pasa con el tema de la pobreza, qué pasa con el tema de los cuidados, y yo creo que esos son los problemas que como sociedad, como Estado, como Parlamento, deberían de resolver primero antes del tema de la paridad. ¿Por qué? Porque el tema de la paridad no resuelve la cuestión de fondo, porque la mujer puede tener la beca, se le puede adjudicar esa beca para que vaya a estudiar, pero sigue teniendo un problema de que, no sé, tiene a un familiar a cargo y lo tiene que cuidar, tiene a un hijo, vive en una zona rural, vive en una condición de pobreza en donde le tiene que mandar dinero a su familia para que pueda salir adelante, entonces no va a poder dedicarse exclusivamente a los estudios porque probablemente va a tener que trabajar para costear la vida en una ciudad, para poder ayudar a su familia, etcétera. O sea, no es tan simple como el hecho de que ya te dan la beca, en este caso, o también un trabajo, por poner otro ejemplo, y se soluciona el tema de cómo la mujer puede acceder. No, el problema de fondo sigue estando ahí presente, y eso, o sea, esos problemas que hacen que para las mujeres sea más difícil acceder a estos campos son los que hay que resolver previamente para que cuando la mujer llegue ahí, y que ojalá que llegue en
las mismas condiciones que los hombres, pueda desarrollarse, disfrutarlo y aprender plenamente sin tener estas cargas o estos problemas que de una u otra forma con la paridad van a seguir sin resolverse. Le doy la palabra también a mi compañero Gustavo porque sé que también quería decir algo, pero esa es mi parte de la respuesta. Gracias. Señor Baer, sí, brevemente, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias también por la pregunta, por su intermedio, presidente, a la diputada. Nuestra exposición se abocó principalmente a detectar lo que propone el proyecto. Sin duda alguna, hay un tema de fondo, cuál es, en definitiva, la participación de mujeres en determinadas áreas del conocimiento. Pero, por ejemplo, si uno ve el proyecto Fondesit, que es un proyecto emblemático, el proyecto Fondesit regular en el año 2022, postularon, por ejemplo, 573 mujeres y se lo adjudicaron 175, lo que nos arroja una tasa de adjudicación del 30% aproximadamente. Mientras que postularon una cantidad abismante de hombres, 1.311, en comparación a lo que son mujeres, y se lo adjudicaron 435 hombres. Lo que arroja, pese a que hay una cantidad abismante de mujeres respecto de hombres respecto a las mujeres que postulan, una tasa de adjudicación muy similar, que también ronda por el 30%. Lo cual significa, en definitiva, que el problema central que propone el proyecto no es cierto, el cual es, en definitiva, que habría una adjudicación que sería desproporcional o algo así. Por lo tanto, creemos que el problema no es, en definitiva, o este asunto no es posible ser solucionado a través del establecimiento de la paridad en lo que es la adjudicación de becas y de proyectos de investigación, porque como con este ejemplo lo ilustrábamos, las tasas de adjudicaciones son muy similares y hay otros problemas de raíz que son evidentemente mucho más importantes y a los cuales hay que abocarse. ¿Alguna otra consulta por parte de las diputadas o diputados presentes? El diputado Oli tiene la palabra. Gracias, presidente. No, yo entiendo la exposición que hacen los invitados. Claramente hay también un problema de postulación y también se entiende lo que ellos tratan de decir en el sentido de que si esto lo equiparamos por resultado, pudiéramos dejar de lado los problemas de fondo. Pero me gustaría preguntarle a los invitados si ellos conocen dentro de otras legislaciones de otros países algunas otras formas de abordar el problema. Eso me gustaría escuchar. Gracias, diputado Oli. Le vamos a dar la palabra también a la diputada Olivera, que solicitó la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Agradezco a Daniela y a Gustavo por la exposición. Me suena un poco conocido el argumento, lo he escuchado en otros proyectos en donde también se ha discutido el tema de la paridad, que, por cierto, para las mujeres que estamos en el Congreso y en política hoy día, bueno, para un gran número es importante. Por lo tanto, también mi pregunta iba muy en la línea de lo que preguntó el diputado Lee. En el fondo, ¿cuál, o si ellos pueden dar alguna opinión, o si tienen manejan la información de algún lugar en donde no sea necesaria precisamente la paridad y efectivamente ese 30% entre hombre y mujer al que hacía mención don Gustavo, que se logra finalmente después de las postulaciones. ¿Cómo lo han logrado en esos lugares, si es que ellos conocen de algún país, por ejemplo, que esto se realice? Pero por otro lado, decir que acá a la comisión han venido personas a exponer con números, con estadísticas también, y nos han dejado bien en claro que efectivamente es un trabajo que hay que realizar y por eso es que se levanta también el proyecto. Yo creo que las mujeres, y bien lo decía Daniela, que aquí hay muchos temas que tratar que son problemas de fondo, pero también mientras se solucionan esos problemas de fondo que finalmente sabemos que son históricos, obviamente también de parte nuestra está toda la disposición de abrirle camino a las mujeres, porque sabemos que hay mujeres con mucha capacidad, pero que en el camino quizás se ven enfrentadas a muchas barreras y por eso son importantes levantar estos proyectos. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Olivera. Le dejo la palabra o a Daniela o a Gustavo para responder las consultas.
Perfecto, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, bueno, voy a responder las preguntas como una sola porque van en el mismo sentido. No podría decirle exactamente el nombre de la ley o el número de la ley que regula el tema de la paridad en los países que voy a mencionar, pero sí le podría decir los países que Chile podría tomar como referencia al momento de llegar a una mayor equidad de género, y esto tomando en cuenta la clasificación de países según el índice global de brecha de género, y la última clasificación fue el año 2021, y ahí tenemos como referencia en los primeros 5 lugares a Islandia, que de hecho es el país con la tasa más alta de igualdad de género. Tenemos a Finlandia, tenemos a Noruega, a Nueva Zelanda y a Suecia. Y yo creo que sería muy interesante que se pudieran estudiar estas legislaciones. De hecho, nosotros podríamos después hacer eso y enviarles un link con una compilación de los proyectos de ley que van en esa línea de tratar de eliminar las brechas entre hombres y mujeres sin tener que establecer el tema de la paridad, sino más bien de verdad atacando y solucionando los problemas de fondo. Gracias. Muchas gracias. La diputada Serrano pidió la palabra nuevamente. Sí, ahora Adelante. ya respondía, bueno, la pregunta que hice. Creo que es importante poder dilucidar algunas cosas y yo con esto ya entro en materia más de opinión, porque como lo decía la diputada Olivera, acá muchas veces hemos escuchado el mismo argumento en los cuales nos hablan de que no podemos discriminar positivamente a las mujeres porque le estaríamos dando mayores oportunidades versus a nuestros pares, a nuestros compañeros hombres. Y ahí también no me hace del todo sentido, y también siendo mujer, siendo parlamentaria, porque este Congreso también tiene una composición mucho más masculinizada, en los cuales también acá nos dicen que nosotros también tenemos las mismas capacidades que nuestros mismos compañeros. Y hemos tenido muchas más barreras. Y hemos tenido barreras en cuanto a los estudios, en cuanto a la situación de trabajo, incluso en las condiciones en que nuestras compañeras también legislan dentro del Congreso. Entonces yo entendiendo que hay problemas de fondos, problemas que incluso trascienden de la historia de la historia de la humanidad también ha estado marcada por la desigualdad económica, como por también la desigualdad de género. El rol que se nos han asignado a las mujeres, ese rol histórico, que muchas veces también nos ha dejado apartado de la ciencia, nos ha dejado apartada de la política, nos ha dejado apartada del deporte y de otras áreas que también han sido de realización. Entonces, lo que yo creo que acá es importante poner en relevancia que el espíritu que tiene este proyecto es de poder abrir el espacio a las mujeres en un proceso de profundos cambios civilizatorios en los cuales nosotros tenemos que avanzar, tenemos que hacernos cargo de la situación de fondo, tenemos que hacernos cargo también de las desigualdades que hoy día tienen las mujeres, nosotros no las vamos a dejar de lado, sin embargo creemos que desde ahí es importante poder abrir pasos, tal como se le ha abierto paso histórico a las mujeres con su derecho a voto, en también promover su inserción laboral para que tengan una autonomía económica, también abrir un espacio en la ciencia, que creo que también es parte de una reflexión donde yo al menos no comparto el argumento de decir que acá estamos promoviendo que las mujeres seamos privilegiadas cuando históricamente no lo hemos sido. Y hoy día lo que estamos intentando es corregir una brecha que en pandemia sobre todo se profundizó y que expuso que las condiciones en que se desenvuelven las mujeres lamentablemente son muy distintas a las que se desenvuelven sus pares varones. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Serrano. La señorita Constantino quiere cerrar por favor. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, me parece muy interesante la intervención de la diputada Serrano y en ese sentido yo tengo una propuesta que me gustaría decir, pero antes me gustaría dar un dato. Primero, que el tema de la paridad de género, si bien persigue un fin muy noble, tampoco es la mejor solución para el tema de la brecha en la participación, por ejemplo, de las mujeres en la ciencia, como en su momento se quiso ver con el tema de la ex convención constitucional, en donde se estableció la paridad de género para que hubiera 50% hombres, 50% mujeres, y lo que pasó fue que, de hecho, salieron, o sea, las que terminaron perdiendo varios cargos fueron las mujeres. Y eso como un dato. Y respecto a lo de las becas, algo que he estado pensando bastante es
que, por ejemplo, en las becas Chile lo que se busca es la excelencia académica. Entonces se adjudica la beca según una serie de puntajes que van según el mayor mérito que tiene una persona. Y en ese sentido, yo creo que una beca que podría ser, que podría ayudar para eliminar esta brecha en el ámbito de las ciencias entre hombres y mujeres sería crear una beca especialmente para las mujeres, que esto ya se hace en otras universidades, en otros países y en universidades de mucho renombre, como por ejemplo en Stanford. Hay una beca muy, muy buena que cubre todo para las personas que pertenecen a pueblos originarios en Stanford. Entonces es muy, muy interesante porque, por ejemplo, también he sabido que las personas que pertenecen a pueblos originarios no siempre han tenido el mismo acceso a la educación que otras personas y también han tenido muchas dificultades para acceder a ciertos lugares con posición de poder, y este tipo de becas buscan solucionar esas brechas e insertar a las personas en espacios claves, por ejemplo, en una educación de primer nivel para que después puedan acceder a cargos de elección popular o a cargos de poder, etcétera. Entonces, quizás en vez de mezclar las becas, porque cada beca tiene su propio criterio, una buena solución podría ser crear una beca específica en el ámbito de las ciencias, la tecnología, las matemáticas, para las mujeres, pero no confundirlas, o sea, no confundir las becas, y que esta beca para las mujeres pueda ayudar e incentivar a que participen más en este campo. Eso, gracias. Gracias, señorita Constantino. Bueno, yo creo que también como parte como emocionante del proyecto, yo creo que también los datos que se han entregado por parte de las instituciones públicas en torno a la brecha que existe es una realidad. Y yo creo que el llamado es hacernos cargo efectivamente de aquello. Obviamente podríamos hasta quizás llegar a acuerdos respecto a los problemas de fondo, pero mientras esos problemas de fondo no se solucionen, nada nos impide efectivamente ir buscando otro tipo de mecanismos que nos permitan ir solucionando estas brechas o acortando estas brechas que, insisto, en el ámbito de la ciencia y de la academia ha quedado de manifiesto en el último tiempo. Pero bueno, la comisión obviamente recibe a todos los exponentes en el marco de la discusión del proyecto. En este caso fue una solicitud del diputado Schubert y nosotros, lógicamente, estamos por escuchar a todas y todos quienes quieran exponer en la comisión de ciencia. No sé si existe alguna otra consulta por parte de los parlamentarios o parlamentarias. El señor Baer, le pido que sea breve, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, estimado presidente. Bueno, al respecto y complementando con lo que dice Daniela, efectivamente, de hecho, en Chile existen ciertos instrumentos en los cuales se otorga, por ejemplo, puntaje a personas de pueblo originario en las bases de los concursos, lo cual evidentemente es una forma propositiva de poder abordar este tema, que sin duda alguna yo sé que nos preocupa a todos, no pongo en duda esto. Nuestra crítica se ha referido principalmente a lo que es el contenido del proyecto actualmente propuesto. Incluso lo que exponemos ahora no es algo nuevo, incluso las académicas que expusieron de la Universidad Católica, de la Universidad de Valparaíso, entre otras, hablaron de que incluso era correspondiente más bien hablar de una proporcionalidad que de una paridad en este ámbito. Por lo tanto, nosotros nos referimos a eso y obviamente queremos plantear nuestra decisión. Muchas gracias, presidente. No, gracias a ustedes, y le solicitamos si tienen algún antecedente de respecto a lo que han expuesto el día de hoy, lo hagan llegar a la comisión para su debido análisis por parte de los miembros de la misma. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todas y todos.